Hola, muy buenas noches, el Señor os continúe bendiciendo. Hoy estamos nuevamente aquí con el anhelo de buscar más del Señor, de llenarnos más de Él. Y por eso queremos invitarte a que te puedas unir a nosotros, unir a adorar al Padre Celestial. A que este tiempo pueda ser un tiempo diferente, no un tiempo rutinario, no un tiempo que tú comúnmente pases, sino que puedas disfrutar la presencia del Señor junto con nosotros y que juntos nos unamos, que estemos unánimes para adorar a nuestro Padre Celestial. Amén, así es. La palabra del Señor en el Salmo 84:5 dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza y cuyo corazón está en tus caminos, que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Mira a Dios, versículo 9, mira a Dios, eres escudo nuestro. Pon tus ojos en el rostro de tu ungido. Y dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, y escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en moradas de maldad. Y lo importante de esta noche, de este tiempo, es que tú puedas desear tanto la presencia de Dios. Tal vez no nos estamos reuniendo en un lugar específico todos, pero nos estamos reuniendo en el corazón del Padre. Y en ese corazón es donde podemos estar confiados, donde podemos descansar. Decía al inicio del versículo 5: dichosos, bienaventurados los que confían en ti. Bienaventurados aquellos que ponen su confianza en ti y en cuyos corazones están tus caminos. Y como te mencionaba, tal vez no estamos en X o Y lugar, pero ansia la presencia de Dios, ansia los atrios de Dios, su presencia, su espíritu. Y adórale junto con nosotros, adórale junto con tu familia, exáltale, porque no hay alguien como Él, no hay un amor tan especial, no hay un amor que se haya entregado con tanta pasión, con tanta expresión. Es el amor de Jesús. Podemos confiar en tu amor, Rey, podemos confiar en tu paternidad. Eres totalmente deseable para nosotros. En ti confía nuestro corazón. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma.
Digámosle, en ti reposa nuestra alma, Señor. Descansamos en tu presencia, amado Señor Jesús. Puedo ser feliz, en ti confiamos, oh Señor. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz porque yo sé. Porque sé que estás sobrándome en tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando en tu perfecta voluntad, porque yo sé que estás sobrando en tu perfecta voluntad, en mi vida, en mi hogar, estás sobrando. Lo declaramos, Señor, y lo creemos, Señor, que tú estás obrando en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor. Hoy nos disponemos para que tú obres, Señor, para que sea tu perfecta voluntad en nuestras vidas, amado Señor Jesús, para que tu reino, Señor, se establezca en medio de nosotros. Y sea solo tu perfecta voluntad, amado Señor Jesús. Solo tu perfecta voluntad, amado Señor Jesús, deseamos. Es lo que deseamos, amado Señor. Tu perfecta voluntad. Perfecta voluntad queremos vivir, Señor Jesús, y poder adorar tu nombre, Señor Jesús, porque cuán precioso y bueno eres para nosotros, precioso Jesús, cuán grande, cuán majestuoso eres tú, Señor. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala.
posarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Y no puedo vivir si no estás junto a mí. No podemos vivir sin ti, Jesús. No podemos vivir sin ti, amado Señor. Eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Estoy segura que no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Y no puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí, Señor. Oh, junto a mí. Junto a mí, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin tu amor? ¿Qué sería de nosotros, Rey? La verdad que elegimos para siempre estar cerca de ti, Señor. Elegimos para siempre la vida que tú ofreces, porque esta es la verdadera vida, esta es la vida eterna, conocerte a ti y a Jesucristo, el cual enviaste por amor a nosotros. Estamos seguros que no podemos estar sin ti. Podemos estar sin trabajo, podemos estar en casa, podemos estar tal vez encerrados, podemos estar en cualquier situación, pero no podríamos estar sin ti. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos si donde tú estás está nuestro lugar, nuestro descanso, nuestra confianza, Jesús? Por eso te adoramos, Señor.
eres el Dios todopoderoso, Señor, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Con gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo, por siempre y para siempre eres el más que vencedor. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan delante de él. Tú eres el Cordero que ha podido vencer sobre todo, Señor Jesús, que ha podido vencer nuestra maldad, nuestro pecado, Señor Jesús, que ha podido transformar nuestras vidas, Señor Jesús. Eres el primero y el último, Señor, el alfa y la omega, principio y fin, Señor, el Cordero inmolado, aquel que triunfó sobre la muerte una vez y para siempre. Por eso te damos gracias a ti, el Dios todopoderoso, el poderoso de nuestras vidas. Porque no somos poderosos nosotros, poderoso es aquel que está en nosotros. Él sí que es poderoso, el Espíritu Santo. En potestad de imperio, poderoso eres tú, Señor. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y imperio, todopoderoso, Señor Jesús. Y declaramos que el Todopoderoso está sobre nosotros, por cuanto nos ha ungido. El Todopoderoso, Señor, eres tú. Tú eres el Todopoderoso y como cantábamos ahorita, creemos que estás obrando en tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Tú eres el Todopoderoso, eres el dueño de nosotros, Señor Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para decirte, Señor, no hagas? Señor, no entres. Hoy te decimos, Señor, haz tu voluntad.
que tu poder, Señor, y tu gloria sea manifiesta en nuestras vidas. Glorifícate en medio de nuestras vidas, de nuestros hogares, Señor Jesús. Porque tú eres el Cordero que pudo vencer para siempre, Señor. Y hoy con todo amor arrojamos nuestras coronas, Señor, delante de Cristo Jesús. Arrojamos todo aquello que pueda ser valioso para nosotros ante tus pies. Y todo lo entregamos a ti, Señor. Te damos muchísimas gracias solamente a ti, Padre, porque has sido tan bueno, has sido tan fiel, precioso Jesús. Y nos rendimos a ti en alabanza y adoración. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria, Señor. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Qué bendición, mis hermanos, disfrutar este tiempo en la presencia del Señor. Espero que hayan sido muy bendecidos con este precioso tiempo y ahora sigamos siendo bendecidos con la palabra del Señor. Dios los continúe bendiciendo, mis hermanos. ¿Pensaron que íbamos a parar? ¡No! Nuestro espacio juvenil sigue activo. Descarga la app y conéctate vía Zoom todos los sábados a las 4:30 p.m. Más información al 313-255-1857, 321-633-9982. Te esperamos. Bueno, qué bendición de Dios, una vez más con ustedes, sean todos bienvenidos a este tiempo de bendición. Gloria sea al Señor, porque Dios es bueno, para siempre su misericordia, así que damos en este momento una cordial bienvenida a todos nuestros amados hermanos, allí en sus hogares, en su casa, todos reunidos como familia, y en otros lugares del mundo, donde quiera que en este instante nos están viendo, nos están escuchando, con una palabra de bendición, así que en este instante vamos a la palabra de Dios y quiero invitarle que abra la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios nuestro Padre y el Santo y poderoso Espíritu de Dios se glorifique conforme a su propósito. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 26. Y dijo el Señor: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hiciere lo recto delante de tus ojos, y si dieres oído a todos sus mandamientos, y los guardares, y los estatutos todos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu Dios, tu sanador. Gloria sea al Señor. Es una palabra hermosa, y la he titulado en esta noche: la sanidad de Dios para las naciones. Dios nos promete por medio de su palabra, de tal manera que nosotros debemos creer su palabra, permanecer en su palabra. Como nos dice la palabra del Señor allá en Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. De manera pues que cuando Dios nos habla por medio de su palabra, Él es la única solución, la única medicina, la única sanidad para las naciones de la tierra. Como nos damos cuenta, estos tiempos que estamos viendo, escuchando muchas noticias, y escuchamos que en diferentes lugares del mundo, aún en nuestra amada nación Colombia, en las diferentes ciudades, departamentos, donde están azotando terriblemente estas enfermedades, esta pandemia del COVID-19 y muchas enfermedades más. Pero el Señor nos hizo una promesa, el Señor nos enseña por medio de su palabra que solamente hay una solución para ser sanos. ¿Y cuál es esa solución o cuál es esa condición que el Altísimo Dios nos coloca? La Biblia nos dice claramente: si oyeres atentamente la voz del eterno Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que hagamos lo recto, que caminemos en obediencia,
que aprendamos verdaderamente a aprender y a oír la voz del Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice claramente, dice que si andamos, que si somos rectos delante de Él, si damos oído a sus mandamientos, si le prestamos oído a sus mandamientos, dice la palabra del Señor, ninguna enfermedad de las que Él envió sobre los egipcios te enviaré a ti. Cuando nosotros miramos a la luz de la palabra, mis amados amigos y hermanos y televidentes en Colombia y el mundo, como nuestro Padre Celestial, en el momento cuando Él envió todas estas plagas allí, sobre todos los egipcios, y allí estaba el pueblo de Israel. Es lo que la palabra del Señor nos narra. La palabra de Dios nos dice esto. Allí estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Dios estaba allí, en aquel lugar, en aquel Egipto. Pero vino el momento de que fueron enviadas aquellas plagas, aquellas úlceras, epidemias de todo, animales, ranas, piojos, pulga y de todo. Pero aquí lo que vemos a la luz de la palabra es de que el pueblo de Dios no sufrió ningún daño. ¿Y todo por qué? Porque el pueblo permaneció en obediencia. Mientras el pueblo fue obediente, ninguna plaga los tocó. Notemos bien lo que el Señor nos está diciendo. Si oyeres atentamente la voz del eterno Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. El Señor en este día nos está diciendo, en esta noche nos está diciendo, si ustedes permanecen en mí, si prestan oído a mi palabra, si escuchan atentamente mi voz, y si hacen lo que yo les digo, si caminan conmigo, si son rectos delante de mí, ninguna enfermedad, ningún COVID, ninguna epidemia nos va a tocar. Solamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer al Señor, obedecer. La obediencia a Dios hace que las cosas funcionen de una manera especial. Vemos bíblicamente, mis hermanos, todo lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, dice, porque Él es nuestro Dios, nuestro sanador. Y en este momento, muchos estamos quizá con mucho miedo, tal vez porque quizá vamos a cierto lugar y lo primero que vamos pensando es que si vamos a entrar a cierto lugar vamos a resultar contagiados con el COVID-19, que ahorita se habla más del COVID-19 que de Cristo. Es tremendo, hermanos, porque se le ha dado una prioridad a esto, se le ha dado una rienda a esto, donde se le ha prestado mucha atención a esto, en lugar de poner nuestra confianza al Señor, delante del Señor. Entonces, hermanos, es cuando nosotros nos ponemos a analizar, a ver las cosas. Recuerdo tanto cuando inició esta epidemia que llegó a nuestra amada nación, a nuestra amada Colombia, y más de un cristiano, comenzando desde los mismos pastores, nosotros como pastores, los mismos líderes, los diáconos, a la entrada de la puerta, y digamos todos, en lugar de estar tal vez con un folleto así para dárselo a una persona nueva de que quizá en ese momento va a entrar, lo que estábamos haciendo era tal vez con una botella de alcohol, una botella desinfectante, etcétera, etcétera. Tremendo esto. ¿Por qué? Porque nosotros le estábamos prestando más atención a esto. Y la palabra del Señor nos enseña que si nosotros somos fieles, si nosotros somos obedientes, ninguna enfermedad, ninguna maldición. Por eso la Biblia dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. La palabra de Dios está saturada de tantas promesas, de tantos decretos que el Altísimo Dios hizo para nosotros. Entonces en nosotros está la solución, en nosotros está el medicamento. El mejor medicamento es la sangre de Cristo, su palabra. Entonces, hermanos, no nos dejemos más amedrentar por todo esto que se está viendo, que donde quiera que uno va, la gente habla, solamente se habla del COVID-19. Y es tremendo. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender de que si nosotros caminamos en obediencia, que si hacemos lo que Él nos manda, si andamos perfectamente delante de Él, si guardamos sus mandamientos, ninguna enfermedad nos dañará, ninguna enfermedad nos tocará. Pero todas estas cosas vienen ¿qué? A causa de la desobediencia. Por eso las naciones en este momento están pasando por estas circunstancias, porque esto del COVID-19 es verdad. Pero ¿qué pasa? Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno.
¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo de Nazaret está con nosotros, nosotros estamos con Él. Bendito el nombre del que vive para siempre. Entonces vamos a mirar la palabra del Señor también de una manera muy hermosa que nos habla. Quiero que me acompañen rápidamente a Deuteronomio 7:12. Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Vamos a leer la palabra en esta noche. Gloria sea al Señor. La Biblia nos dice, y por haber oído, ojo a esto, prestémosle mucha atención a esto, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Note lo que está diciendo la Escritura de una manera tan especial, tan poderosa, que si nosotros no tomamos, que si nosotros no cogemos lo que verdaderamente Dios nos está entregando, estamos graves, mis hermanos. Pero vea lo que está diciendo la palabra. Y por haber oído estos decretos, y por haberlos guardado y puesto por obra, el eterno Dios guardará contigo, dice, el pacto y la misericordia que hizo con sus padres. Versículo 13, dice la palabra. Y te amará el eterno Dios y te bendecirá, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y el grano, y tu mosto y tu aceite, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró el Eterno a tus padres que le daría. Démonos cuenta de lo que la palabra nos está diciendo. Este capítulo 7 de Deuteronomio nos está repitiendo lo mismo que nos está hablando del Deuteronomio 28. Es impresionante. Versículo 14 dice, bendito serás más que todos los pueblos de la tierra. ¡Qué bendición del Señor! La bendición de Dios está con nosotros. Dios nos dio su bendición. Por eso la palabra nos dice, la bendición del eterno Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces notemos lo que dice el versículo 14. Deuteronomio 7:14 dice la palabra del Señor, bendito serás en todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados, gloria al Señor, habrá enfermedad. Dice, porque el Señor Dios quitará toda enfermedad y las malas plagas de Egipto, que tú conoces, dice la palabra, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Entonces, ¿para quién son las plagas? Para todos aquellos que aborrecen el nombre del Señor, para todos aquellos que aún nos aborrecen a nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Pero cómo se tiene que cumplir? La única forma de que la palabra de Dios obre poderosamente en nuestras vidas es a partir del momento cuando nosotros aprendemos a oír, cuando nosotros empezamos a obedecer, cuando nosotros empezamos a entender lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. En Éxodo capítulo 23-25 la palabra del Señor nos dice, más el eterno Dios, más al eterno Dios, vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. La palabra de Dios es nuestra medicina. Colombia, las naciones, en este tiempo, está temblando, están aterrorizados. Y ahí vienen las cosas, es de que nosotros no tenemos por qué tener miedo a una epidemia de estas. Porque la palabra del Señor nos habla claramente de que Dios está con nosotros, de que Él nos guarda, de que Él nos protege. Que tenemos que ser prudentes, que tenemos que ser muy prudentes. Si Dios nos envía, si Dios nos guía para ir a orar por una persona que está en ese momento quizá contagiada por este COVID-19. Pero si Dios nos guía a hacerlo, pues tenemos que ir. ¿Por qué? Porque es con la guianza y la dirección del Señor y nada va a pasar. Pero si nosotros vamos a ir a imponer manos o ir a echar fuera un demonio, bueno, lo que sea, si nosotros vamos en nuestras fuerzas, estamos perdiendo el tiempo. Pero cuando nosotros vamos con la autoridad, con el poder de nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, es importante que podamos entender esto. Cuando nosotros miramos ahí claramente, dice la palabra en el verso 16 del capítulo 7.
Deuteronomio, capítulo 7, versículo 16. Dice la palabra del Señor ahí. Y consumirás a todos los pueblos. Gloria al Señor. Y consumirás a todos los pueblos que te da el Señor tu Dios. Y no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, ni servirás a tus dioses, porque te será por tropiezo. Entonces, mis amados, Dios quiere que nosotros cada día caminemos a la luz de la palabra. Dios quiere que en cada momento de nuestra vida nosotros aprendamos a entender lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Si nosotros nos damos cuenta claramente de lo que el Señor nos dice, ahí en el verso 14, bendito serás más que todos los pueblos de la tierra, y no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará el eterno Dios toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto. El Señor quiere orar grandemente. Y Dios está permitiendo todo esto, ¿para qué? Para que la gente verdaderamente entienda que hay un Dios todopoderoso, un Dios que es poderoso para sanar cualquier enfermedad. No importa la categoría, no importa cómo se llame la enfermedad, pero Dios es poderoso para hacer nuevas todas las cosas. ¿Por qué? Salmo 91, 16. La palabra del Señor por eso nos habla ya claramente en ese pasaje, que Él es el que nos hace de larga vida y nos muestra su salvación. Él es el único que nos da esa larga vida, nos hace de larga vida y nos muestra su salvación. La salvación, cuando estamos hablando aquí de esta salvación, la salvación encierra todo lo que es salvación de una enfermedad, salvación de que Él nos salvó del pecado y nos da vida eterna, nos da el privilegio de poder entrar al reino de los cielos. Eso es salvación también. Pero aquí nos está hablando también, cuando la Biblia nos dice que Él nos hace de larga vida y nos muestra su salvación, es decir, nos sacia de larga vida, nos sana de todas nuestras ofensas, de todas nuestras enfermedades, nos limpia de todas nuestras enfermedades, de todo nuestro pecado, y entonces en ese momento podemos entender, el Señor me salvó de la epidemia, el Señor me salvó del COVID-19, el Señor me salvó de tal enfermedad, el Señor me salvó de un accidente, etcétera, etcétera. Entonces la palabra salvación encierra todo lo bueno, lo puro, lo perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto es hermoso. Entonces por eso la palabra del Señor en el Salmo 103.3, la palabra nos dice allí que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Tenemos el gran privilegio nosotros como pueblo de Dios, el gran privilegio de poder contar con el Rey de Gloria, con nuestro médico de médicos, nuestro sanador. Por eso el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios, tu sanador, dice la palabra del Señor. Entonces, es hermoso cuando nosotros vamos a la palabra. En el Salmo 107:20 dice la palabra, Dios envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Miren lo que Dios está haciendo en estos tiempos con cada uno de nosotros. Lo digo porque hace aproximadamente como un mes tuve un ataque muy fuerte. Un ataque muy fuerte donde me dolía la cabeza, completamente se me fue la respiración. No podía respirar y iba a caminar y me caía. Y en ese momento alcancé como a pensar, en ese instante alcancé a pensar y dije dentro de mí, esto es el COVID-19 que me dio también a mí. Pero ¿qué pasa? En ese momento pude entender de que si fue algo así similar, que me llegó a dar a mí, estoy seguro que aquel que envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina, fue el que en ese momento me hizo libre de ello. Bendito alabado el nombre del Señor. Y gracias a Dios estamos sanos. ¿Y por qué? Porque dice la palabra del Señor en el Salmo 107, gloria a Dios, versículo 20. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios nos dice, envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina.
Mire Dios cómo está lindo, nos ha salvado de estas epidemias. Nos ha salvado de todas esta clase de enfermedades. Y nos ha librado de la ruina. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos, somos bendecidos. Gloria sea al Señor. Toda la iglesia está bendecida. Así quizá en el momento no haya una forma, digamos, de tener un trabajo estable. Pero ninguno ha tenido que aguantar hambre y todos hemos tenido. Y gracias al amor, la misericordia del Señor, porque Dios envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Esa es la ventaja tan grande que tenemos el pueblo de Dios. Porque así en momentos difíciles siempre tenemos nuestro sanador, siempre tenemos nuestro proveedor, siempre lo tenemos a Él en todo tiempo. Cuando Dios dice, envió su palabra, la palabra enviada, ¿quién es? El verbo, Jesucristo, el verbo hecho carne, el Logos hecho carne. Bendito el nombre del Señor. Entonces envió su palabra, nos sanó de la ruina. Bendito el nombre del que vive para siempre. Esas son las grandes bendiciones que tenemos nosotros como pueblo de Dios. Salmo 118, 17. Démonos cuenta la palabra de Dios, cómo nos enseña, cómo nos alienta cada día, nos fortalece, nos llena de verdaderamente de grandes bendiciones, y nosotros tenemos que depositar la confianza en el Señor. No podemos dudar para nada. Alabado el nombre de nuestro Rey de Gloria. La palabra dice ahí en el Salmo 118, 17, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas, la gloria de Dios. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con el Señor, no vamos a morir. Recordemos que nosotros como pueblo de Dios tenemos una promesa muy grande. Y la promesa muy grande es que tenemos salvación y vida eterna. Sea que muramos, sea que este cuerpo deje de existir, pero seguimos viviendo eternamente y para siempre con el Señor si estamos caminando con Dios. Si estamos verdaderamente escuchando atentamente su voz, si hacemos lo recto delante de Él, si guardamos sus mandamientos, estatutos, ordenanzas y decretos. Entonces, mis amados, Dios nos guarda de todo mal. Dios nos guarda de todo mal. Proverbios capítulo 4, versículo 22. Proverbios 4, 20 al 22, vamos a leer la palabra en nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: hijo mío, está atento a mis palabras. Dios está diciendo en esta noche: hijo mío, está atento a mi palabra. Si ustedes están atentos a mi palabra, si oyen mi palabra, si viven mi palabra, si permanecen en mi palabra, yo me manifestaré a vosotros. Gloria sea al Señor. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Qué bueno que es aprender a escuchar a Dios, la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros hablamos tanto, pero no dejamos que Dios hable a nuestra vida, que Dios hable a nuestros corazones, que Dios hable a nuestros oídos. Dice la palabra: no se aparten tus ojos. Por eso tenemos que mantener nuestros ojos puestos en el Señor. Cuando nosotros quitamos la mirada, nos empezamos a hundir en el pecado. Démonos cuenta lo que le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, mientras él iba caminando sobre las aguas del mar, y él tenía su mirada fija hacia el Señor, mientras él mantuvo su mirada firme hacia el Señor, sus pasos fueron firmes sobre el agua. Pero cuando él quitó su mirada del Rey de Gloria, empezó a hundirse. Así nos pasa a nosotros cuando quitamos la mirada de nuestro Padre, cuando dejamos de mirar a nuestro Dios con ojos verdaderamente, con ojos de integridad, dejamos de mirar a nuestro Señor Jesucristo, entonces empezamos a hundirnos en la desgracia, a hundirnos en el pecado, a hundirnos en la desobediencia. Entonces es tremendo. Por eso la palabra del Señor dice ahí claramente, vamos a Proverbios donde estábamos, Proverbios 4, 20 al 22. Dice la palabra del Señor: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. La palabra dice: guárdalas en medio de tu corazón. Ahí donde nosotros debemos atesorar la palabra. Guardarla en medio de nuestro corazón.
Porque mire lo que dice, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Dios es bueno. Dios, por medio de su palabra en esta noche, nos está diciendo que Él es medicina para nuestro cuerpo. Quizá usted ha tenido, yo le digo una cosa, quizá usted ha tenido que pasar por lugares donde han estado muchas personas contaminadas con el tal COVID-19. Quizá usted colocó la mano ya donde alguien puso la mano antes y se contaminó, pero usted quizá puso su mano ahí sobre ese lugar donde alguien se contaminó, pero resulta que usted puso su mano y no fue contaminado. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos la cobertura de la sangre de Cristo, tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero no por ello entonces nosotros vamos a decir, entonces, pues siendo así, yo me voy a recostar o voy a colocarle el brazo allá a un vecino que sé que está contaminado y entonces yo lo voy a abrazar y que nada me va a pasar. Hermano, porque ahí en ese momento estamos actuando de una manera tentativa, es decir, de que estamos probando a Dios, tentando a Dios y no podemos hacerlo. No podemos hacer de esa manera. Gloria a Dios, man. En Proverbios 17:22, el corazón alegre. Mire, hermanos, usted y yo tenemos que ser de corazón alegre. Dice la palabra, el corazón alegre constituye buen remedio. Por eso, nosotros los cristianos andamos felices. Y que tenemos que obedecer a lo que las autoridades nos han recomendado, tienen las precauciones, pero no por temor. Mire, yo digo una cosa, no por temor al COVID-19, sino más bien que hay otra cosa que suele suceder. ¿Y qué es lo que siempre suele suceder? De que si no captamos, si no acatamos las órdenes, podemos ser multados. Y no solamente el caso del pastor va a ser multado, sino aún el rebaño también va a ser multado. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos caso y decimos, bueno, pues yo sé que ese COVID-19 no me va a hacer daño, entonces nos vamos aquí a reunir 50, 100 personas. Y nada nos va a pasar, pero sí nos va a llegar las autoridades y nos van a colocar un comparendo. Entonces tenemos que evitar todo eso también. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mire, el espíritu triste seca los huesos. Cuando nos dejamos llevar por la depresión, cuando estamos llenos de tristeza, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y como el chapulín, ¿quién podrá ayudarme? Entonces sale el chapulín, el chapulín colorado. No, ¿cuál chapulín colorado? El único que nos puede ayudar aquí es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Es nuestro Padre Celestial. Es el Espíritu Santo de Dios, que siempre está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces esto es bueno, que siempre nosotros podamos entender qué cosas grandes Dios nos ha entregado. Dios nos dice por medio de su palabra, y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo muy bien. Bendito el nombre del Señor nuestro Padre. ¿Por qué? Porque si oímos atentamente, si guardamos su palabra, si permanecemos en ella, entonces dice la palabra, Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad, dice la palabra, mas yo haré venir sanidad. Gloria al Señor, porque el Señor está hablándonos en esta noche. Y sanaré tus heridas, dice el Altísimo Dios eterno. Sanará nuestras heridas, nuestras dolencias. Bendito el que vive para siempre. Dios es muy bueno. Dios es poderoso. Por eso, hermanos, no podemos desmayar. Gloria a Dios. Por eso, aunque estemos pasando por momentos difíciles, debemos confesar el poder de la palabra. Cuando nosotros confesamos el poder de la palabra, entonces, como dice Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy.
Gloria sea al Señor. Que aunque estamos pasando por momentos difíciles, que para muchos dicen es una crisis, pero gracias a Dios nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo, y así andemos por diferentes lugares, pero si estamos con Dios, nada nos va a pasar. Gloria al Señor. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Es verdad que esta epidemia está haciendo mucho daño, hay mortandades innumerables a nivel mundial, pero tenemos que tener nuestra confianza en el Señor. Pero hoy día le tenemos mala confianza a la botella del alcohol. Quizá le tenemos más confianza a los aplicaciones antibacteriales, al detergente, a los jabones, en vez de tener la confianza en el Señor. Mire, hermanos, la verdad, yo creo que el Señor, póngale cuidado a mi hermano, y no le estoy diciendo de que ahora entonces no se debe aplicar un alcohol, no. Pero digamos, si su fe no es tan grande, si su fe no tiene verdaderamente esa capacidad. Pero hermanos, ¿verdad? Muchas veces le tenemos más fe a que lleguemos y nos metamos a un lugar donde tendremos que ser purificados, descontaminados, mis amados. El único que nos descontamina, que nos limpia, que nos purifica, nos santifica, es el Señor. Y por eso dice la palabra que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido destruirnos? Y no lo ha logrado, ni lo logrará si permanecemos nosotros fieles a Dios. Porque si desviamos la mirada, nos podemos consumir completamente. Entonces, gloria sea al Señor. Dios es el único que puede hacer una obra maravillosa en nosotros. Nosotros tenemos que saberlo entender, saberlo escuchar y saberle obedecer. Dios quiere cada día darnos grandes bendiciones. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios, porque Mateo capítulo 4, verso 23. Es que nosotros tenemos un evangelio de poder, hermanos. Pero hay veces, vuelvo y volvemos a lo mismo. Parece que como que hay veces hemos bajado nuestro nivel de fe. Gloria sea al Señor, y no tiene que ser así. Mateo 4, 23, la Biblia dice, y recorría Jesucristo por todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino de Dios, sanando toda dolencia y toda enfermedad del pueblo y expulsando todo demonio inmundo. Ese es el evangelio de Cristo. Predicar, sanar enfermos y echar fuera demonios, liberar las vidas. Al echar fuera los principados, las potestades demoníacas, las vidas son libres, porque las personas están poseídas. Y las personas necesitan ser libres. Como muchas veces ha pasado con mucho cristiano que ha dejado a puertas abiertas. Y el enemigo nuevamente ha tomado otra vez ese lugar. Ya ha tocado y hay que seguir orando. ¿Por qué? Para que muchas vidas, aunque están en iglesias, pero que están aún contaminadas, que están endemoniadas y van a una congregación, pero donde nadie, digamos, les tiene el discernimiento por la palabra, que nadie tiene el discernimiento del Espíritu, pues la persona entra y sale y nadie se da cuenta si el individuo está endemoniado o no. Pero cuando muchas veces el Espíritu Santo de Dios muestra, revela lo que está pasando en las personas, entonces ahí es cuando hay esas manifestaciones. ¿Y qué hay que hacer? Orar y reprender en el nombre del Señor Jesucristo y expulsar, echar fuera el espíritu inmundo, y el espíritu se tiene que ir. Pero ese es el evangelio de Cristo. Recorría Jesús por todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino de los cielos, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y expulsando los demonios. Pero hoy día, en algunos momentos cuando se habla, se nombran demonios, entonces la gente se asusta. No, ¿para qué se va a hablar de eso? La palabra de Dios lo dice, que nosotros fuimos enviados para eso. 3 cosas muy importantes en el cristiano: predicar la palabra, hacer que las vidas sean libres, expulsar, echar fuera los demonios y
en el nombre del Señor Jesucristo, orar por los enfermos, y conforme a la voluntad del Señor, los enfermos van a ser sanos, son libres. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 8, versículo 17, dice la palabra del Señor: para que se cumpliese lo dicho. Para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías. Cuando él mismo dice: tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Gloria sea al Señor. Llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias y fuimos sanados. Bendito el que vive para siempre. Marcos 16, 18, la palabra del Señor nos dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero volvemos a lo mismo. Dios nos dice en su palabra que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y se sanan. Hay veces colocamos la mano sobre un enfermo y más rápido se muere. ¿Por qué? Porque el enfermo en ese momento lo que está necesitando es una sanidad del alma, una sanidad del espíritu, una sanidad espiritual. ¿Y qué pasa? Y que cuando la persona es sana, cuando la persona es libre, cuando la persona entrega su vida a Cristo, entonces va a dormir y va a estar en paz eternamente y para siempre con el Señor. Eso es lo que pasa. Como muchas veces, cuando oramos conforme a la voluntad del Señor, ponemos la mano sobre el enfermo y el enfermo se sana, como ha pasado muchas veces, que muchos han sido sanados por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por la voluntad de Él, porque nosotros tenemos que orar conforme a su voluntad. Nosotros podemos tener mucha fe, como siempre lo he dicho, quizá podemos tener más fe que la que tuvo Abraham, pero nuestra fe nunca va a convencer a Dios, nuestra fe nunca va a obligar a Dios, lo contrario, Dios hace conforme a su voluntad. Gloria a Dios, tenemos que sujetar nuestra fe a la voluntad de Dios. Y ahí es donde vamos a ver que verdaderamente Dios está obrando grandemente. Lucas capítulo 1, 37, la Biblia nos dice: porque para Dios lo imposible no existe. Dios obra de una manera súper sobrenatural. No hay nada imposible para el Señor. El Señor levanta muertos. Él, así como en el tiempo cuando Jesucristo andaba con sus discípulos, muchos muertos fueron levantados. Muchos enfermos fueron sanos. Muchos endemoniados fueron libres. Recordemos el pasaje cuando llega un leproso y le clama al Señor y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Noten la forma, la actitud de que este leproso, a pesar de que él estaba completamente sin esperanza, pero este leproso llegó el momento de que se acercó a alguien que verdaderamente lo podía hacer libre. Aquel leproso creyó que Jesucristo de Nazaret lo podía hacer libre si él quería. Y si no quería, pues iba a seguir leproso. Y le dice al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo: sí, quiero, sé limpio. Inmediatamente desapareció la lepra de este hombre, fue completamente sano. ¿Por qué? Porque este hombre, aún en la forma, en sus dolencias, imagínense por un momento la dolencia de estos hombres que padecían lepra, que tal vez el roce de sus vestidos, de sus túnicas, les molestaba mucho y sangraban, cuando ellos aún sudaban el ardor tremendo sobre su cuerpo. Pero este leproso entendió de que él iba a ser sano si el Señor quería hacerlo sano. Démonos cuenta la fe de este hombre. Un hombre que sujetó su fe a la voluntad del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Nosotros nunca podemos decirle al Señor: haga tal cosa. Señor, haga tal milagro. No. Tenemos que, número uno, pedirle el favor al Señor. Y número dos, Señor, si tú quieres, conforme a tu voluntad, así se hace. Si el Señor en este mismo instante quisiera sanar, desaparecer completamente el COVID-19, lo hace.
Él lo hace. Y si no quiere, pues esto va a seguir. Pero el pueblo de Dios, fiel y obediente, no sufrirá daño. Por eso el Señor nos guarda, nos protege. Bendito el nombre del Señor. Lucas 9:6, la Biblia dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio de Cristo y sanando toda dolencia por todas partes. Gloria al Señor. Por eso la palabra dice que si alguno pide en su nombre conforme a su voluntad, Él lo hace. Por eso tenemos que siempre seguir clamando al Señor: Señor, ten misericordia por mi nación. Y no solamente por nuestra nación, por todas las naciones de la tierra. Que la gente pueda comprender que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres nuestro sanador, que tú eres el único que da vida, que tú eres el que hace que por más de que estemos pasando por estos caminos, por estas sombras de muerte, pero nada de eso nos va a dañar. Entonces, mis hermanos, tenemos que seguir orando. Gloria sea al Señor, porque Dios es poderoso. La Biblia dice en el libro de los Hechos 5:16. Hechos 5:16. Vamos a la palabra, mis hermanos. La Biblia dice: y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, dice la palabra. Dese cuenta. Dios está permitiendo esto también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. ¿Cuántas personas han sido sanas? ¿Cuántas personas han sido libres? Y todo es para la gloria de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que venían de Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. ¿Por qué? Porque había gente de fe. Había gente que esperaba en la voluntad del Señor, que sabían que para el Señor no había nada ni hay nada imposible. Gloria a Dios, todos eran sanados, todos eran libres. Esa es la libertad que Cristo nos da. Por eso en Hechos 10:38 la palabra dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿ya? Porque Dios estaba con él. ¿Cuánta gente oprimida por el diablo hay en este mismo instante? Como les decía, mis amados, muchas veces aún hasta mismos dentro de las iglesias, cristianos que están siendo cautivos, que están siendo oprimidos ahí. ¿Y todo por qué? Por la misma desobediencia. Entonces, ahí es cuando el enemigo aprovecha. Y el enemigo se quiere burlar de Dios. ¿De qué manera lo hace? Cuando el enemigo va y nos acusa o acusa a la persona, va inmediatamente, esté donde esté el enemigo, como Dios todo lo sabe y todo lo ve, a nuestro Padre Celestial no se le escapa nada. Entonces Satanás desde por allá, desde su rincón donde se encuentre, entonces está diciendo: sí, ve fulano de tal. Y eso que dice que te ama, y miren las que está. Entonces, ¿qué está pasando con esa persona? Que está siendo oprimida por el mismísimo diablo. Y está siendo presa del mismo enemigo. Entonces, mis amados, el Señor es la sanidad de las naciones. Si las naciones, si Colombia, las naciones, el mundo entero reconocen a Jesucristo como el único Dios santo y verdadero, como el autor y dador de la vida, como el que sana, el que liberta, que Jesucristo es el único que poderoso para poder quitar esta pandemia, entonces Dios va a manifestar más su gloria. Bendito el nombre del Señor. Gálatas 3:3. Gálatas 3:13. Gloria al Señor. Vamos a la palabra ahí. La Biblia dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición.
Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo por nosotros se hizo maldición. Él lo llevó todo allí para clavarlo allí en aquel madero, para que usted y yo podamos ser libres del pecado, de la muerte, de la enfermedad y la maldición, de la brujería, la hechicería y de tantas cosas más. Recordemos que nosotros antes estábamos completamente peor que un leproso, completamente llenos de llagas, llagas de impureza, de iniquidad, llagas de adulterio, llagas de fornicación, llagas llenas de lascivia y de todas estas cosas. Pero cuando Cristo vino a dar su vida en el madero, a todos los que le creímos, los que le recibimos, los que seguimos creyendo en Él, que nos dio ese gran privilegio de ser ahora hechos hijos de Dios, entonces somos libres de todas estas cosas. ¿Que ataques vienen? Claro que sí, porque el enemigo quiere atacar al pueblo de Dios. Pero es cuando más el pueblo de Dios tenemos que creerle al Señor, a su palabra, por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor, que vive para siempre. Hebreos 2.14. Hebreos 2.14 encontramos una palabra muy poderosa, como toda la palabra. La Biblia dice: así porque cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Vale? Claro que está diciendo. Así porque cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El que tiene el imperio, el que tiene el poder sobre la muerte, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que está en este momento causando tanto terror a nivel mundial? La muerte. Pero mira lo que dice la palabra, volvamos al pasaje. Así por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al que tenía el imperio del COVID-19. Esto es el diablo. Entonces, mis amados, Cristo llevó todo esto en la cruz del Calvario. Por eso, allá en la primera de Pedro 2.24, la Biblia nos habla claramente. Y es hermoso cuando el apóstol Pedro confesó aquel decreto, aquella palabra que fue decretada en el libro de Isaías, en el capítulo 53, quien llevó Él mismo en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros curados. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener la fe de nuestro corazón. La fe del corazón es la que agrada a Dios. Cuando nosotros le creemos al Señor con el corazón. Por eso la Biblia dice: si creyeres en tu corazón y no dudare, de cierto lo que diga le será hecho conforme a la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir confesando la palabra. Porque el Señor es el sanador. El sanador de las naciones de la tierra. Él es nuestro sanador. Él es el único que puede destruir esta pandemia. Él es el único que puede desaparecer este COVID-19 y todas esas cantidades de enfermedades. Pero solamente si nos arrepentimos de corazón y nos convertimos de corazón. Que no nos pase como Judas, como predicaba ayer el hermano Salomón. Así como Judas tuvo muchas oportunidades para que se arrepintiera, y el hombre se arrepintió, pero no se convirtió. El hombre se arrepintió ante los principales sacerdotes, pero no se arrepintió delante del Señor, ni mucho menos se convirtió. Porque recordemos que aquí son dos pasos muy importantes: arrepentimiento y conversión. Por eso el Señor dice en su palabra: arrepentidos y convertidos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Entonces, de nada sirve que haya una Colombia arrepentida. De nada sirve que las naciones estén arrepentidas de todo su pecado. Aquí se necesita es que esté
tanto Colombia como todas las naciones de la tierra arrepentida y convertida. Predicaba el hermano Salomón el día de ayer. Judas tuvo muchas oportunidades, y es verdad. Tuvo muchas oportunidades, pero no las aprovechó. Hoy usted y yo estamos teniendo aún más oportunidades porque nos falta aún seguir enderezando nuestro camino. Nos falta aún seguir limpiando nuestro corazón, seguir limpiando nuestra casa, ordenando nuestra casa, que todo esté bien, que todo esté perfectamente, para que el día que el Señor venga por nosotros podamos volar, vuelo directo al cielo, sin nada que nos esté acusando, sin nada que nos esté señalando. Gloria al Señor. Amados, ya para ir terminando, es importante que podamos entender cómo Dios, por medio de su palabra, nos enseña a que debemos vivir verdaderamente una vida sana, una vida íntegra. El Señor nos promete en su palabra: y aquí que yo les traeré medicina y sanidad, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor nos dice en su palabra, claramente lo mirábamos ahí: si oyeres atentamente la voz del eterno Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y si dieres oído a mis mandamientos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Ahora aquí, Deuteronomio 7, 12, que lo leímos también, pero vuelvo a leerlo. Y por haber oído los decretos, por haberlos guardado y por ponerlos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a nuestros padres. Dios es tan fiel que Él sigue guardando su pacto para sus fieles, para aquellos que verdaderamente quieren caminar en obediencia. Por eso yo le invito a que se coloque sobre sus pies, mis hermanos. Ahí estaba sentadito, ahora colóquese sobre sus pies. Y vamos a decirle al Señor en esta noche: Señor Dios, perdónanos, Dios, porque hemos pecado delante de ti, porque nuestro pecado ha hecho división. Pero hoy venimos, Dios, arrepentidos y convertidos delante de tu presencia. Perdona el pecado de nuestra nación. Perdona el pecado de las naciones de la tierra, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor Dios amado, Padre, ten compasión y misericordia de cada vida, de cada habitante, Señor, de cada morador de la tierra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor Dios, porque tú eres nuestro sanador. Tú enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina, Señor Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú eres la fuente de bendición, tú eres la fuente de agua viva, eres la fuente cristalina, Señor. Eres mi sanador, Señor. Eres mi proveedor, Señor amado Padre. Señor, ayúdanos para que cada día podamos conquistar, podamos ganar a otros, Señor amado Padre, para que entren también a ser partícipes, Señor, de esta salvación y la vida eterna, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que ninguna enfermedad, ninguna plaga, ningún espíritu inmundo toque las vidas de las personas, sino que todos sean bendecidos, todos sean guardados irreprensiblemente para la gloria del Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias porque tú eres mi sanador, mi libertador, mi proveedor, mi sanador, Señor amado Padre. Eres, Señor amado Padre, mi pan de cada día, Señor. Mi porción eres tú, Padre. Tú eres, Señor amado. Tú eres mi esperanza, mi refugio, Señor amado Padre. Tú eres mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Porque el eterno Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque tú eres mi gran pastor, y el buen pastor su vida dio por mí. Señor, tú me guardas, tú me pastoreas, tú me enseñas, Señor amado Padre. Tú me das tu palabra, Señor, y yo me alimento de tu palabra. Yo me alimento de ti, Señor. En esta noche yo te doy gracias, Padre amado, Señor, porque mi vida, Señor amado Padre, está escondida en ti. Tengo, Señor, esa cobertura preciosa, Señor. Tengo, Señor, la armadura, la espada del Espíritu, que es tu palabra, Padre. Tengo, Señor amado Padre, toda la investidura, Señor, que
que el Señor me dio, Señor amado Padre. Tengo la cobertura de la sangre de Cristo, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, si yo permanezco en fe, si yo permanezco en obediencia, en santidad, si hago lo bueno delante de los ojos del Altísimo, ninguna enfermedad tocará mi vida, ninguna enfermedad tocará mi familia, ninguna enfermedad tocará mi vecindario, porque en el nombre de Jesucristo de Nazaret no habrá mortandad en mi familia. Señor Dios del cielo, si caminamos todos en obediencia y en santidad, entonces veremos la gloria de Dios, entonces seremos sanados, entonces seremos bendecidos, porque la boca del eterno Dios lo dice, y como lo dice yo lo creo. En el nombre de Jesucristo, en esta noche te doy gracias, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Qué bendición, mis amados. Dios nos enseña cada día a que debemos caminar en obediencia. El Señor sana nuestra tierra. Así que, mis hermanos, el Señor me les bendiga grandemente, y recuerden de que no podemos desmayar para nada. Cada día se aproximan cosas terribles sobre las naciones, sobre el mundo entero. Y esto indica que la venida del Señor está a las puertas. Por eso, hermanos, cada día preparándonos más y más, santificándonos más y más, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Él viene muy pronto. Así que, hermanos, caminemos en obediencia, seamos fieles, porque fiel es nuestro Dios. Y Él vino dando todo, dando su vida, dando hasta su última gota de sangre por amor a usted y a mí. Por eso, hermanos, no descuidemos una salvación tan grande. Vivamos en obediencia, en santidad, porque el Señor pronto regresa. Dios les bendiga, mis amados. Bendiciones.